Por favorcito, no seas malito. Ahí está. Bien. Vamos a esperar que se conecte Jason. Bien. No sé por qué me apareció ese anuncio, es la primera vez que me aparece que se tiene que retirar un alumno. Pero en fin, ahorita vamos a ver qué sucede. Vamos a comenzar entonces, les decía, cuando yo paso lista, si ustedes tienen el nombre de otra persona en su cuenta, pues obviamente no va a aparecer. Por ejemplo, aquí dice Berta Padmay, aparece el nombre de la otra persona. Entonces, yo nada más les comento para que pues igual lo tengan ustedes en cuenta. Vamos a ver si se conectó Jason otra vez. No. Ahí está. Bienvenido de nuevo, Jason. Entonces, ahora sí. Déjenme busco la ficha. Ok, ahí está. Estábamos trabajando con lo que es Arduino. La semana pasada estuvimos trabajando con lo que viene siendo la placa y cada uno de los componentes. Les fui más o menos medio señalando más o menos de qué se trata cada uno. Vamos a repasar. Permíteme un momento. Entonces, estábamos trabajando con esto. Disculpen, se va a apagar mi lap. Y ya les había comentado a manera de repaso. El puerto USB. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí me escuchan, chavos? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, maestro. Bien, entonces les decía, tenemos los siguientes puertos de alimentación, que en este caso viene siendo el puerto USB y el puerto de la batería de 5 volts. ¿Ok? Entonces, esos son los dos puertos de alimentación. Una disculpa, no se quiere conectar mi laptop. Ya. El puerto USB me sirve para que la información yo la pase de la computadora a la tarjeta de Arduino. ¿Dónde se almacena la información? Aquí, en lo que viene siendo el microcontrolador. Luego, cuando, por ejemplo, desconecto la tarjeta del puerto USB, ¿cómo puedo hacer que funcione si la voy a conectar en un proyecto? Yo no puedo estar conectado todo el tiempo por el puerto USB y el proyecto va a estar funcionando y no voy a andar cargando mi computadora a un lado de esto. No. Tiene este jack, que es un adaptador que tiene de una batería de 9 volts. Se conecta la batería, eso tiene un adaptador que se conecta aquí y funciona de manera, por decirlo así, inalámbrica. Ya no necesita el puerto de alimentación de 5 volts del USB, sino que ahora va a funcionar con una batería de 9 volts, nada más que dentro del circuito hay un regulador de voltaje. Ese regulador, la función es de los 9 volts, lo adapta a 5 volts para que no se queme esto. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, por estar echando relajo, por estar platicando, se distraen? Conectan el puerto USB y conectan la batería al mismo tiempo, se quema la placa. Entonces, al momento de quemarse la placa, nos lo dijeron, no hay devolución de esa placa. Si en algún momento llegamos a regresar a clases, no se vayan a poner a jugar o no se vayan a descuidar. Conecten el puerto USB y aparte conecten la batería porque truena la tarjeta. La tarjeta, el único voltaje que acepta son 5 volts. Entonces, imagínense la alimentación del puerto USB más la alimentación del jack son más de 8 volts. Entonces, se quema la tarjeta.
También les indiqué que este botoncito que está acá es de reset o de reinicio. Cuando, por ejemplo, ustedes quieren volver, ya cargaron su programación y ven que a lo mejor no funcionó bien o quieren comenzar de cero, aprietan este botón de reset y se vuelve a cargar la información que está almacenada en el microcontrolador. ¿Sí? Entonces, la información aquí está guardadita, es una memoria. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hace es almacenarla y aquí, cuando les damos reset, se reinicia y vuelve a cargar la programación. También tenemos los LEDs indicadores, estos que se encuentran acá, que son unos cuadritos, 1, 2, 3, y tenemos los LEDs, el LED de funcionamiento. Estos quedan encendidos cuando se está transmitiendo la información del microcontrolador hacia mi placa de prácticas. Entonces, lee la información y la va sacando hacia los diferentes dispositivos. Este LED únicamente es de funcionamiento. De hecho, se los mostré en la simulación. Siempre se va a mantener encendido. Cuando eso está encendido, significa que está encendido, que hay una fuente de alimentación que está haciendo que la tarjeta funcione. Cuando estos parpadean, significa que la información está pasando, como les dije anteriormente, de la tarjeta a los componentes de acuerdo a la programación. Todo esto que está acá viene siendo mis fuentes de voltaje. Tiene dos salidas, lo que viene siendo 3.3 y lo que viene siendo 5 volts. Eso es lo que sale hacia mi tarjeta de prácticas. Y tiene dos puertos que son de negativo o tierra, porque para que nosotros tengamos un circuito completo, yo necesito un puerto positivo y también necesito uno que sea puerto negativo, o un polo positivo o un polo negativo, como las baterías, más o menos así, de esa forma. Entonces aquí tengo mis polos positivos y aquí tengo mis polos negativos, los GND. Esto pues es un voltaje de complementación. De entrada se puede complementar, por ejemplo, si yo requiero 7 volts, aquí puedo meterle 2 volts más para que los 5 volts más los 7, más los 2, pues ya tengo los 7 volts. Este puerto, ya les había mencionado también, los pines, mejor dicho, son los pines analógicos. La función de estos pines es recibir la información analógica que nos mandan los diversos dispositivos. De igual forma, les comenté, la diferencia entre analógicos y digitales es que los analógicos leen más cantidad de información. Leen de 0 hasta 1023 bits de información. Entonces, hay un amplio rango de la información que se puede leer cuando es un puerto analógico. Diferencia: cuando es puerto digital de entrada, solamente lee ceros y 1, lo que se conoce como lenguaje binario. 0 para falso y 1 para verdadero. También 0 puede ser apagado y 1 puede ser encendido. ¿Sí? De esa manera funciona en esta placa. Todos estos pines que ustedes ven acá, desde el 1 hasta el 13, son pines de salida. Todos estos funcionan como salida. Nada más que estos que ustedes pueden ver acá, el 10, el 11, el 9, el 6, el 5 y el 3, funcionan como digitales. Aquí lo tiene indicado. Cuando ustedes vean ese símbolo, como el acento que tiene la ñ, entonces se van a dar cuenta que son puertos digitales. ¿Ok? A grandes rasgos, eso viene siendo la placa de Arduino. Igual forma, la semana pasada les fui mostrando esta imagen y le fuimos poniendo los nombres a cada uno de estos. Su trabajo era leer toda la información de la ficha, cada uno de los componentes, para qué sirve cada uno, y de igual forma había que poner lo que viene siendo los nombres en este que no tiene. Es ir señalando, ejemplo, así rapidito.
Por ejemplo, este. Ahí está, Analog In. Yo iba a poner, por ejemplo, puertos de entrada analógicos. Así es, ir señalando cada uno de ellos para qué sirve. Pues obviamente le tienen que poner el nombre a este, le tienen que poner los nombres a este, a este. Si falta alguno, pues igual les hago la observación para que ustedes lo vayan señalando. Este, hay que ponerle los nombres a estos, a este, estos de acá también, hasta el número 13. Y si no me equivoco, hasta acá. ¿Ok? Mínimo, me tienen que poner los nombres de estos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes de la placa de Arduino. Mínimo 9. Si ustedes quieren poner los demás, que me indica aquí, dice son 14. Si ustedes lo quieren poner de esa forma, también. Mínimo son 9, porque aquí, por ejemplo, es uno solo. Y acá lo tienen señalado de manera individual. Está 3, 4 y 5. Lo tiene señalado de manera individual. Entonces no es tanto el problema. Igual acá, fíjense, 7, 8 y aquí también me tienen puesto 9. Y este 14 que yo no lo tengo puesto, pero aquí dice que es el regulador de voltaje. Entonces, si ustedes lo quieren señalar igual, también lo podemos señalar esto. Pero mínimo tienen que ser los 9 que les había mencionado. Este pues está de más. ¿Okay? Pero también si lo pueden señalar, pues señálenlo, que es el regulador de voltaje. Esto solamente es para que ustedes vayan conociendo la placa de Arduino, cómo está compuesta. Una vez que ustedes observen y logren identificar, permítame, voy a tomar una captura, logren identificar cada uno de los componentes de la placa de Arduino, nos pasamos a la siguiente actividad. Acá. Esta semana me llevaron un trabajo y fíjense qué hicieron. Agarraron una regla, hicieron esto. Me separaron lo que viene siendo microprocesador y microcontrolador. Y me pusieron aquí componentes. Me pusieron acá, creo que almacenamiento. Y así me fueron poniendo palabritas en cada uno de estos. De una vez se les comento, si lo hicieron así, está incorrecta la actividad. Primero, no lleva esta división. Segundo, a mí no me interesa que pongan palabritas. Me interesa que ustedes pongan dentro de lo que viene siendo el microprocesador y controlador cuál es 1, 2, 3 y 4 diferencias de cada uno de ellos. Como les comenté en la sesión pasada, ¿de dónde voy a sacar la información? Aquí tengo lo que viene siendo las características de un microcontrolador y aquí también tengo las características de un microprocesador. Y de hecho, incluso según yo recuerdo, yo aquí les puse un ejemplo. Primera diferencia, la cantidad de datos que puede controlar, almacenar y procesar el microprocesador, valga la redundancia más o menos, es de tantos datos o bits, mientras que el microcontrolador
tiene la capacidad Eso es lo que tienen que hacer ustedes, no poner las palabritas, sino hay que poner una explicación de la diferencia entre ellos dos. Por eso les decía a la persona que me llevó el trabajo, no hay que dividirlo. Si yo hubiese querido que se divida, yo mismo hubiese puesto una línea acá. Pero no es así. Hay que poner la explicación. Yo le decía a la persona, hay que poner por qué. Entonces, tienen que hacer una breve explicación de la diferencia entre cada uno de ellos y, por ejemplo, concentrarse en palabras claves, almacenamiento, procesamiento o cosas así, y enfocarme a este tipo de palabras, así como yo lo tengo aquí. Aquí, por ejemplo, me estoy enfocando a lo que viene siendo el almacenamiento y el procesamiento, pero lo pude haber hecho de dos formas. Por ejemplo, aquí me voy a enfocar a lo que viene siendo al almacenamiento. Aquí me voy a enfocar a lo que es procesamiento. Por ejemplo, aquí me puedo enfocar a lo que viene siendo velocidad. Y aquí podría ser, podría ser tamaño, podría ser velocidad de ejecución. ¿Sí? Entonces, enfocarse en de qué voy a hablar en cada una de las columnas. Aquí, por ejemplo, estoy hablando de almacenamiento, como se los dije. Aquí puedo hablar del procesamiento. El microprocesador puede procesar tantos datos, mientras que el microcontrolador tantos datos. La velocidad, ok. Puede ser el microprocesador, es un más rápido que el microcontrolador, porque, y ustedes tienen que explicar por qué. Permítame, le doy acceso a esta persona. Entonces, ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer, explicar las diferencias. No solamente es poner las palabras, sino hay que hacer la explicación. Y se los comento y se los pregunto, muchachos, ¿existe alguna duda con esa actividad? Si es así, pregúntenme de una vez, por favor. ¿Hay alguna duda? No. Seguros. A ver, ¿quién me dijo hace ratito que ya había terminado su trabajo? Aquí lo tengo, vamos a ver quién es. Jairo, ¿así hiciste tu actividad? Jairo. Se durmió Jairo. A ver, este que aparece como Berta. ¿Dónde está? Juan. Juan Chablé. Sí. Sí, así lo hiciste. No. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pusiste en tu actividad? Las diferencias de los microprocesador y Ok, microcontrolador estaba pero en la ficha. ¿hiciste la explicación? No. Hay que hacer la explicación. Entonces, si ya mandaron su actividad de esa manera, no pasa nada, tienen tiempo todavía. Hagan la corrección, que en realidad, les soy sincero, no es mucho. Ya vieron cuánto tiempo me llevó a hacer la primera, que es solamente un ejemplo. No quiere decir que esté bien, ¿eh? Yo solamente les estoy mostrando un ejemplo. Entonces, les digo, ¿de dónde van a sacar la información? Aquí. Características de un microprocesador y características de un microcontrolador. De hecho, aquí dice diferencias. ¿Ok? Acá hay algunas. Si ven ustedes y no entienden, me voy a Google y le digo a San Google, Google, ¿cuál es la diferencia entre microprocesador y microcontrolador?
o diferencias entre microprocesador y microcontrolador. Y San Google les manda la información. Algo que observé en la actividad pasada, agarran, copian la información, creo que ni siquiera lo leen. Ah, esto me sirve. Copian la información y lo pegan tal cual. No lo hagan, muchachos, de veras. Yo soy de los maestros que agarran y leen lo que ponen ustedes en sus trabajos. Me doy cuenta cuando copian y pegan. Tienen que acostumbrarse y tienen que entender que la información, sí es cierto, hay un montón de información, pero tengo que ser crítico y analítico. Agarrar y leer. Ah, ok, porque aquí me está diciendo que el microprocesador, o sea, hay que seleccionar la información que a mí me sirve y desechar la información que no me sirve. Mucho cuidado con eso. Eso es algo muy importante que siempre platicamos, a veces en consejo técnico, y a veces lo comentamos entre maestros, y a veces lo comentamos entre maestros y alumnos también. ¿Qué sucede? Que muchas veces, no sé si por flojera o simplemente por no leer, la información agarran, copian y pegan. Y a veces ni es la información que se les está pidiendo. Entonces hay que leerlo, muchachos, acostúmbrense a leer. Lean, lean, lean y analicen. ¿Me sirve? Sí, correcto, lo voy a redactar con mis propias palabras. No tiene caso que yo agarre y copie y pegue. No estoy entendiendo nada, no de eso se trata. Se trata de que ustedes lean y con sus propias palabras vayan redactando esas diferencias. ¿Sí? Entonces, sí les hago ahí la recomendación y se los pido sinceramente, lean la información y expliquen. No tiene caso que copien y peguen. Me doy cuenta. ¿Sí? Entonces, su calificación, pues obviamente no va a ser la misma de alguien que sí analice y que sí copia lo que sirve. Ok, San Google no me sacó de la duda. Aquí tengo los videos de YouTube. Me voy a YouTube y checo la información del microprocesador y checo la información del microcontrolador. Aquí tengo dos opciones más. Los videos de microprocesador y video de microcontrolador. Es más, por ejemplo, si yo agarro, puedo poner que me busque imágenes, diferencia entre microprocesador y procesador, por ejemplo. ¿Ok? Y yo también soy de las personas que a veces no me gusta tanto lo textual, me gusta más la cuestión de las imágenes. Entonces aquí me voy a las imágenes y hay muchos documentos. ¿Sí? Fíjense. Acá hay algunos, obviamente está en inglés, hay que traducirlo, pero hay información. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser muy analítico de esto. Y fíjense, aquí, por ejemplo, está un video hasta de YouTube, diferencias entre microprocesador y controlador, está. ¿Ok? Es más. Ahí está. Bien, Jairo. Acabo de ver tu mensaje. Ahí les mandé el link del video. Acá hay otro. Digo, es que me interesa que ustedes entiendan. Acá hay otro. Fíjense. Recuerden que somos una comunidad de aprendizaje. Entonces, tenemos que compartir esa información. No tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que ustedes agarren y le pasen la tarea a su compañero. Eso sí. ¿Ok? Pero si les preguntan, oye, ¿cómo hiciste esto? Ah, mira, yo lo hice de esta forma. Lo puedes hacer así. ¿Sí? No tiene nada de malo. Es trabajo en equipo. Se llama comunidad de aprendizaje. Entonces, fíjense, hay mucha información. Entonces, le digo, yo soy más de ir a las imágenes y buscar la información. Esta no me sirve. Ah, bueno, sí, miren, fíjense. Acá hay uno. Y está ordenado por aspectos. CPU, memoria RAM, velocidad de operación, tamaño, costos, interferencias. Entonces, la información ahí está, muchachos. No es cuestión de buscarlo y analizarlo. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, fíjense nada más. Es más, el video ya está grabado y al ratito que yo se los mande, pueden agarrar la información de ella. ¿Ok? Sé que son cosas nuevas.
Hay unos que no han visto y ni siquiera saben de qué estamos hablando, por eso es importante que ustedes las aprendan. ¿Ok? De eso se trata su trabajo. De la información que ustedes tienen que hacer. Son 4 aspectos. Me tengo que enfocar en 4 aspectos. Entonces, prácticamente, ya les di las pistas, prácticamente en el dibujo, en la imagen que están por acá, que hace ratito se las puse, hay mucha información. Ahí está. Entonces, léanlo. Como hace el negrito de Camil, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir analizando nuestra ficha. Me quedé intrigado con lo del crucigrama. Ok. Este crucigrama, cuando yo lo elaboro, yo pongo los aspectos, por ejemplo, el número 1. También se puede usar para algo llamado modulación por ancho de pulsos. Número 1, horizontal. Busco el número 1, aquí está. Acuérdense, horizontal es de izquierda a derecha. Vertical es de arriba hacia abajo. Entonces, de nuevo, horizontal es de izquierda a derecha y vertical es de arriba hacia abajo. Por el número 1 que veo que se cruza. Probablemente por allá surgió alguna duda con respecto a este. A ver, muchachos. Otra situación ahorita, por ejemplo, lo del compañero, no sé quién se está tratando de conectar, pero de una vez les comento. Una vez que den pasados los 10 minutos o 15 minutos a lo mucho, ya no se va a dar acceso. Entonces, por favor, tengan en cuenta por qué. Porque perdemos el hilo de la clase. Entonces, por favorcito, traten de ser puntuales para la próxima sesión, porque para la próxima sesión ya no se les va a dar acceso una vez que pasen 10 y a lo mucho 15 minutos. Por favor, ténganlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, modulación por ancho de pulsos. Entonces, yo me voy a buscar mi información. Entonces, veo de todos estos donde dice modulación de ancho de pulsos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, por acá lo vi. Ahí está, modulación de ancho de pulsos. Se puede usar para algo llamado modulación de ancho de pulsos. ¿Cuál es? Me voy a mi crucigrama, veo que es horizontal, de izquierda a derecha, y tengo que poner la información. Son 3 espacios y son 3 letras que aparecen allá. Ok, ya tengo el número 1. Vertical. Número 1 del vertical. Este puede ser alimentado desde un cable USB que viene de su ordenador a un cable de corriente eléctrica o un cable de corriente eléctrica. Entonces yo analizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Primero voy a buscar dónde está la información que me dice esto. Cable USB. Entonces vamos a buscar dónde viene. Este puede ser alimentado desde un cable USB que viene de su ordenador o un cable de corriente eléctrica. Ahí está. Checo, eran 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, este es el que calza. Y este es el que voy a poner acá. Entonces, hay que contar los espacios y una vez que yo busque la información, ver cuál es el que calza. ¿Sí? Porque no solamente es una palabra, como en este caso. Potencia. Acá hay conector de adaptador, pero no, son 8 espacios. Ahí está 5 y 3, 8. Entonces, ahí tengo la información. De eso se trata el crucigrama. De verdad me mandaron mensajes hace ratito diciendo eso. Que no calzaban todos, pero sí, ya las revisé. Porque yo pongo las respuestas y el crucigrama se elabora solito. Con base a las respuestas que yo les puse. Entonces, sí están todas. Le digo, yo ya lo resolví, lo tengo que resolver para que yo les califique. Y lo tengo que resolver para ver si está bien hecho antes que yo se los mande. Entonces, ya lo revisé.
chequenlo, por favor. Si alguien ya mandó su trabajo y ven que no calzaba, pues revisen otra vez y lo pueden modificar. No pasa nada. ¿Ok? Entonces les digo, la actividad está muy sencillita. Poner los nombres a la placa, redactar las diferencias y lo que viene siendo responder el crucigrama. Muy sencillo, chavos. Y son 15 días para entregar. Prácticamente ustedes tienen que entregar el día de mañana, ¿no? O el día lunes. ¿Cuándo se los dejé? El día lunes. Entonces, tienen el tiempo suficiente, muchachos. Por favor, hay que ser responsables. Entonces, no lo dejen para el final. Si ven ustedes que ya es sábado, mañana, domingo o el lunes antes de las 8 de la noche, manden su trabajo, por favor. No tengo internet, no tengo saldo, pero ya lo hice en mi ficha o ya lo hice en mi libreta. Yo estoy en la escuela de 6 a 8 de la noche, lunes y martes. Ahí estoy. Pues me pueden llevar su ficha, las calificamos en ese momento y yo les pongo la calificación en el Classroom. Así lo hemos trabajado, los que me fueron a llevar su trabajo a la escuela, así lo hemos estado trabajando. Entonces les califico la ficha, se los anoto en el Classroom y les pongo la calificación allá. ¿Sí? Entonces no hay pretexto, muchachos, la verdad, entiéndalo. Hay que ser responsables, se los digo una vez más. Vamos a ser responsables, vamos a hacer bien las cosas y sinceramente el que no le interese, pues no va a tener calificación, chavos. Lo dijo el director en la reunión. Alumno que no entregue trabajos es 5. No es igual este ciclo escolar al ciclo escolar pasado. ¿Ok? Entonces las asesorías igual van, resolvemos su duda y se quitan. Si esa duda se resuelve en 10 minutos, pues en 10 minutos se retiran de la escuela. Les digo porque me sucedió en los primeros días que iban desde las 6 y se querían quedar hasta las 8. Y les digo, no es así. Si en media hora se resolvió, pues en esa media hora te retiras. No tienen que quedarse. Son observaciones, ¿no? Bien, nos quedan casi 4 minutos. Acuérdense que la sesión son de 40. Voy a pasar lista una vez más. Recuerden que esta lista yo la mando al director y al subdirector. Hasta la hora, 6:16. Todos los que están conectados, si no tienen su nombre, por favor, para la próxima traten, no es obligación, pero traten de que se hace cuenta. ¿Sale? Les entiendo, sé que hay unos que no tienen correo. Bueno, en cuanto al tema, eso es todo. Voy a cortar la grabación.